Seguimos en La Mira, estamos con Federico Comesaña. Fede, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Y nuestro invitado, el economista Alejandro Cavallo, muchísimas gracias por estar, de la consultora de equipos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Fede, toda tuya. Bueno, hubo últimamente una sucesión de datos negativos de la economía. Las noticias, además del exterior que nos llegan, no son buenas, no son alentadores. Los economistas empiezan a adoptar un tono cada vez más pesimista o por lo menos menos optimista sobre la continuidad, digamos, de esta etapa de crecimiento que atraviesa la economía uruguaya. Y a mí personalmente en la calle me da la sensación de que la gente está, digamos, tomando este giro en la realidad económica con quizás una percepción bastante más subida de tono de lo que es este cambio, este revés en la situación económica. Por eso queríamos hoy conversar sobre esto con Alejandro, que él y su equipo realizan un seguimiento bastante minucioso de lo que es la percepción de los uruguayos y del consumidor uruguayo respecto a la situación económica. Entonces ver, bueno, primero cómo viene la confianza, cómo se está tomando el uruguayo en la calle este revés en el ciclo económico. Bueno, si tomamos, nosotros medimos la confianza, definimos una zona de neutralidad, una zona de optimismo, una zona de pesimismo. Lo que vimos en los últimos años obviamente fue que los consumidores estaban optimistas en niveles muy altos cuando mirábamos la historia del Uruguay y también cuando la comparábamos con otros países. Ese optimismo alcanzó un nivel bastante alto a fines de 2014, del año pasado. Veamos en paralelo la gráfica que nos trajo Alejandro, que ilustra, digamos, lo que está pasando con este indicador. Cuando vemos ahí, tenemos, si miramos la última parte de la gráfica, bien a la derecha, tenemos una suba importante sobre finales de 2014 que tiene que ver con el ciclo electoral. Siempre o casi siempre vemos que cuando hay elecciones, cuando hay expectativas sobre un cambio de gobierno, tenemos un aumento de la confianza. Luego de que se elige el nuevo gobierno, ese aumento cae. Lo que sucede es que este aumento de la confianza por el ciclo se termina a principios de este año, fines del año pasado, y ahí la confianza empieza a descender por dos motivos básicos o por tres. Uno es la terminación del ciclo, el segundo es el deterioro en el contexto, que los agentes obviamente empiezan a internalizar, y en tercer lugar un efecto concreto que es la suba del tipo de cambio que afecta uno de los subíndices que tiene el índice de confianza, que es la predisposición a comprar bienes durables. Dentro de esa gráfica que vimos, que es la serie de confianza, incluye evaluación sobre cómo está el país, sobre cómo están las finanzas del hogar y también la predisposición a comprar bienes durables, que es una decisión de cierta importancia. Entonces, esa predisposición, al tratarse de bienes durables que están atados a la evolución del dólar, se correlaciona negativamente. Cuando tenemos una suba del tipo de cambio, tenemos una caída en ese componente. Entonces, el mix de esos tres aspectos principales nos llevó en los últimos 4 o 5 meses a tener una caída fuerte en la confianza. Como vimos en la gráfica, esa caída fue fuerte, fue importante, pero mantuvo el nivel de confianza todavía en la neutralidad, es decir, en el empate sería, o sea, tenemos tantos optimistas como pesimistas. Y esa lectura nos muestra que todavía estamos alto o relativamente alto en función de lo que estamos viendo, de los datos que estamos viendo en los últimos meses. Y en ese sentido, ¿cómo impacta? Me imagino que también en ese mix, digamos, en ese combo de datos e información que el ciudadano común, el que no no lee la sección económica de los diarios, no está al tanto de los indicadores, pero bueno, en esas noticias un poco negativas, algunos cierres de empresas, en particular se me ocurre, bueno, también bueno, la suba del tipo de cambio, como tú decías, pero también el gobierno que habla, bueno, que cambió fuertemente el tono desde la campaña electoral, donde se veía con un optimismo y se decía y se justificaba, bueno, el estado de las cuentas públicas, la continuidad del crecimiento, se veía una visión muy optimista, y ahora Astori con un discurso de, bueno,
cuidemos el gasto, recortemos el gasto innecesario, tengamos mayor prudencia porque hay un cambio en el ciclo económico. ¿Cómo eso se evalúa? Vamos viendo la segunda placa mientras... Las dos cosas, ¿no? O sea, independientemente del discurso del gobierno, hay un infle de las expectativas natural o normal del lado de los consumidores. Eso es natural y habitual. En este caso en particular vimos lo que mencionás, es decir, un cambio, digamos, en el discurso del gobierno que de alguna forma aceleró o intensificó ese posible cambio de perspectivas que tiene la gente. Evidentemente agregó un cubito de hielo. Agregó un poco más al deterioro que yo percibo. No es muy común tampoco que el gobierno salga de una manera tan así, porque fue realmente, ¿no? Cuando tuvo aquella famosa reunión con la Suprema Corte de Justicia, que luego de la reunión los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que le pidieron más presupuestos, salió diciendo, nos vinieron a decir acá que la situación no es la que habían pensado, ¿no? Bueno, en definitiva es llevar a tierra el inicio del gobierno. O sea, una cosa es lo que dije en la campaña, o lo que pensamos, o lo que dijimos, y otra es, bueno, ahora tengo que asumir, tengo que ajustar, tengo que ver cómo conduzco 5 años la economía. Quizás lo que impacta más es ese contraste, ¿no? Entre el optimismo del partido que quiere mantenerse en el gobierno con una visión más precavida y realista del gobierno que quiere mantener o prepararse mejor para un cambio de ciclo económico. Bueno, lo que pasa es que antes de las elecciones hay que ganar las elecciones, y después de las elecciones, bueno, hay que administrar durante 5 años. Vamos a ver la gráfica. Esta gráfica, Alejandro, ¿qué significa? Esta gráfica tiene el mismo índice de confianza, que en este caso está en rojo, a la vez con la evolución del consumo privado. Lo que nos muestra ahí es que el índice de confianza va de la mano del consumo privado y, es más, anticipa los movimientos del consumo privado. Cuando la confianza sube, vemos que el consumo sube al trimestre siguiente o a los 2 trimestres siguientes. Cuando la confianza cae en forma marcada, el consumo cae al trimestre siguiente o a los 2 trimestres siguientes. Lo que vemos acá es que, si miramos la gráfica de consumo privado, es que tenemos una clara desaceleración, siempre un poquito menos que el trimestre anterior. Y lo que vemos ahí es justamente lo que comentábamos, el desinfle de las expectativas, el desinfle de la confianza que se da en los últimos 2 trimestres. Si creemos en la historia de la gráfica, es de esperar que el consumo vaya a caer, ¿verdad? Exacto. Eso lo que anticipa es que el consumo va a caer. En realidad, tenemos que precisar un poquito, no es tanto que vaya a caer, sino que se va a desacelerar. Por lo menos... Y lo vimos claramente en las cifras que se publicaron antes de ayer. Es decir, el consumo privado venía creciendo por encima del 4% interanual y ya se desaceleró al 3% o menos. Sí, entonces, por primera vez en mucho tiempo creciendo por debajo de lo que crece la economía. Sí. Vamos a la otra gráfica. Significativo. Eso, bueno, a partir de lo que vimos, solo podemos esperar más desaceleración o digamos, tasas menores de crecimiento del consumo. O sea que lo que vemos es que las familias, en cierta medida, se están cuidando. Digamos que podría haber 2 motivos por los cuales una familia decide o consumir menos o desacelerar el ritmo de consumo, o que sus condiciones se estén deteriorando, o que esté teniendo una conducta más, digamos, conservadora o previsora, digamos, de un cambio en el ciclo. ¿Qué creen que esté pasando? Bueno, ahí de las dos voy más por la segunda. Es decir, las familias no están teniendo efectos fuertes, digamos, del deterioro, sino que están siendo más precavidas. ¿Eso por qué? Porque el indicador de confianza mide lo que mostramos y algunos otros indicadores. Por ejemplo, hay un indicador que medimos que es sobre seguridad en el empleo. ¿Qué tan seguro se siente usted en su empleo? Y ese indicador no ha caído como ha caído la confianza. Es decir, la gente siente que la situación económica se deterioró, siente que la situación está más difícil, pero no ha acusado, digamos, del punto de vista laboral, de que vaya a perder necesariamente su empleo. Hecho, obviamente sacando algunos sectores. Claro. Ahora, si uno lee las noticias económicas y sobre todo las encuestas o previsiones a nivel empresarial, uno ve que los empresarios
están comportándose más bien como los consumidores, diciendo no vamos a contratar, algunos vamos a tener que ajustarnos, ¿no? De alguna manera los empresarios se están comportando como las familias, al parecer. O están teniendo la misma percepción, quiero decir. Sí, que no va a haber recortes drásticos, digamos. No va a haber recortes drásticos, pero tampoco, pero se están previniendo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que al empresario tampoco, o sea, le conviene dar cierta estabilidad, le conviene, no es solo el mero cálculo de ganancias, sino, bueno, mantener una estructura, mantener una inversión que se hizo en capital humano para en el futuro, cuando la economía rebote o continúe creciendo a tasas más altas, poder aprovechar eso. Hace una inversión en el corto plazo para después... Vamos a la otra gráfica que tenía que ver con Brasil, que veíamos ahí. ¿Cómo es eso? Bueno, esta gráfica tiene el índice de confianza de Uruguay en azul y el índice de confianza de Brasil en verde. Esto es lo que nos muestra... digamos, hasta hace no mucho íbamos muy parecidos a Brasil, ¿ah? Salvo algunos picos, algunos episodios puntuales, en general íbamos muy parecidos. Lo que vimos de un año atrás a esta parte es que Brasil cayó fuertemente y nosotros seguíamos como si nada. ¿Eso por qué? Bueno, un poco por el ciclo que mencionamos y un poco por la parte política. Es decir, Brasil tuvo efectos políticos más fuertes que los que tuvimos acá. O sea, lo que tuvimos acá es lo que comentamos, o sea, un cambio de discurso, un aterrizaje, digamos. En Brasil hubo episodios concretos de corrupción, intentos de destituir a la presidenta, es decir, un contexto político enrarecido que se sumó al deterioro económico. Claro, y un deterioro económico además más pronunciado que el Uruguay. Estamos más hablando concreto. De un país que se encuentra en recesión, con caídas fuertes y con ya más de un año de estancamiento en el crecimiento, con lo cual es una situación también muy distinta a nivel de la coyuntura económica. Exacto. En eso, de alguna forma, nos separamos y bueno, en la confianza, digamos, se nota esa diferencia de performance en lo económico y en lo político. Igual nos llamaba la atención que estuviésemos tan divorciados y decíamos, bueno, la historia y la comparación con la región, porque acá pusimos Brasil, pero podemos mirar otros países, nos sugerían que teníamos que ajustar hacia abajo el Vamos a ver nivel de otra gráfica que nos trajo Alejandro, ahí predisposición a pedir un crédito de consumo en los próximos 3 meses. Claro, ahí medimos simplemente, esto es más específico, tiene que ver con el mercado de crédito de consumo, pero de alguna forma está relacionado con la intención de consumir y la intención de gastar. Y bueno, lo que medimos ahí es si la gente, los hogares, las personas tienen planeado pedir un crédito para consumo, y bueno, lo que nos muestra eso va un poco en línea con lo que mencionábamos antes, es decir, hay contexto hay contexto deteriorado, las familias ajustan su nivel de confianza, pero algunas decisiones puntuales que tenían programadas o que tenían previstas no las vienen cambiando por ahora. ¿Por qué? Porque, también lo mencionamos antes, sienten que no van a perder su empleo, sienten que en todo caso, si va a aumentar el desempleo, no lo están viendo para ellos, digamos. Y eso es algo que hemos visto también anteriormente. Es decir, primero pienso que al país le va a ir peor, después eventualmente pienso que a mi familia o a algunos conocidos le puede ir peor, pero la negación, cierta negación hace que el último o a mí me va a llegar más tarde. Vos fíjate que antes, en el bloque anterior, estábamos con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, y él hablaba de la seguridad, en términos de seguridad física. Decía que las encuestas muestran que cuando se le pregunta por su barrio, siempre su barrio es más seguro que lo que consideran de otro barrio del país. Y acá estamos de alguna manera con la misma lógica, si se quiere, ¿no? Sí, es como... En realidad uno se acostumbra a la situación, digamos, ve que las cosas empeoran, pero sigue siendo optimista para su performance personal, digamos. Eso por lo menos nos muestra... Vamos a ver una gráfica más. Lo que venimos viendo. Tenemos una más, ¿no? Creo que es la última gráfica. Dificultad para pagar las cuotas del préstamo en fecha. ¿Muy de acuerdo o bastante de acuerdo? Claro, acá preguntamos, le decimos qué tan de acuerdo está con
para los que tienen crédito, que están de acuerdo está con una afirmación que es voy a tener dificultades para pagar el crédito. Y bueno, medimos eso y si bien obviamente vemos ahí en la gráfica que 2013 fue un año bueno en ese sentido, porque bueno, estábamos en plena expansión, todavía no se había desacelerado la economía como el año pasado. Y en eso tampoco vemos una suba muy fuerte que nos indicaría problemas de repago. O sea, las personas siguen creyendo que sus ingresos van a seguir generando ingresos normalmente y no van a perder su empleo y por tanto van a poder pagar sus créditos. Y cuando uno ve los indicadores de hecho de cómo viene evolucionando los créditos y principalmente los créditos al consumo, que eso es un indicador que elabora la unidad de análisis económico del observador, ese indicador medido en pesos reales, descontando la inflación, muestra que todavía el crédito sigue creciendo, las familias siguen aumentando, es decir, el crédito vigente, lo que todavía deben las familias a los bancos, a las administradoras de créditos, a todos los agentes del mercado, sigue creciendo, pero a tasas cada vez menores. De hecho, en estos últimos meses se registraron los menores datos, al menos desde el año 2009, con lo cual las familias siguen renovando los créditos que tienen, pero digamos ya no se animan a aumentar sus niveles de endeudamiento. Sí, ahí lo que sostiene esto que estamos viendo es que los ingresos siguen creciendo a tasas reales positivas, es decir... Alejandro, para hacer como para redondear, todos aquellos que dependen del consumo, ya sean los consumidores o quienes dependen del gasto de la gente, no habría en el corto plazo un cambio significativo. Yo diría que vamos a seguir en el modo de desaceleración consumidores más precavidos, con menos, digamos, laxitud a la hora de gastar, pero no un ajuste, digamos, muy fuerte. O sea, por lo menos eso es lo que nos sugieren los últimos datos. De hecho, los últimos datos que salieron también indican que el consumo privado se desacelera, pero sigue creciendo. Es decir, no vemos a partir de estos datos que estamos viendo, que son de abril, ¿no? De abril, algunos de mayo, no estamos viendo un efecto muy fuerte, porque de hecho las personas mantienen su empleo, digamos, aunque tenemos algunos datos negativos recientemente, y además además de mantener su empleo, mantienen sus ingresos. Vamos a ver cómo nos sigue pegando, digamos, el contexto negativo. Evidentemente, si esto se empeora, vamos a tener efectos más fuertes, ¿no? Alejandro, te agradezco mucho la presencia. ¿Sí? Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el jueves próximo. Entonces, que pasen bien.